Hola, soy Julián. Hoy quiero profundizar en la crónica completa que me envió hace unos días por correo Alberto sobre su estancia en Huasca de Ocampo. Durante sus primeras noches, Alberto narra que empezó a notar sucesos que al principio calificó como simples distracciones o problemas de memoria. Contaba que dejaba las llaves sobre la mesa y las encontraba minutos después dentro del refrigerador o colgadas de las ramas de un árbol, cercano a su ventana. Al principio se reía de la situación, pensando que el cansancio le estaba jugando bromas pesadas. Pero la atmósfera cambió cuando una tarde encontró que todas sus botas de montaña habían sido llenadas con tierra húmeda y piedras pequeñas, perfectamente acomodadas en el fondo de cada calzado. Decidido a entender qué pasaba, Alberto habló con un jardinero local, llamado Don Jacinto, quien al escuchar los relatos no se sorprendió, sino que se persignó con mucha calma antes de darle una advertencia que Alberto no tomó en serio en ese momento. El anciano le explicó que los duendes de Huasca no son amigables, ni buscan jugar, sino que son entidades territoriales que miden la paciencia de los intrusos. Don Jacinto le dijo que si encontraba cosas fuera de lugar, no debía enojarse ni maldecir, pues el insulto es para ellos una invitación formal a escalar la intensidad de sus travesuras. La situación se tornó oscura, una noche de tormenta eléctrica, cuando Alberto escuchó que en el techo de su cabaña algo corría con la agilidad de un gato, pero con el peso de un niño pequeño. Dice que el sonido de las risas era constante y que no venía de afuera, sino que parecía filtrarse a través de las vigas de madera de la habitación. Al encender la luz para investigar, vio con horror que todas las fotografías que tenía sobre su escritorio habían sido volteadas hacia la pared, y que en el centro de la habitación había un círculo perfecto hecho con granizo que no se derretía a pesar del calor. Preso de los nervios, Alberto cometió el error que don Jacinto le había prohibido y gritó con furia, exigiendo que lo dejaran en paz, mientras lanzaba un zapato hacia el rincón más oscuro del cuarto. En ese instante, el silencio fue absoluto, y el ambiente se volvió tan pesado que Alberto sintió que el oxígeno desaparecía de la estancia. De pronto, la puerta de la cabaña se abrió de golpe, a pesar de tener el cerrojo puesto, y una corriente de aire helado apagó las luces, dejando a Alberto en una penumbra total, donde solo podía escuchar una respiración agitada y múltiple, rodeando su cama. Alberto narra que durante lo que parecieron horas, sintió manos diminutas y frías que le llamaban el cabello y le pellizcaban los brazos, mientras una voz aguda le susurraba al oído palabras en un idioma que sonaba como el crujir de las ramas secas. No era un ataque físico mortal, sino una tortura psicológica diseñada para quebrarlo por completo y demostrarle quién mandaba en ese pedazo de bosque. Cuenta que no pudo moverse ni gritar, porque sentía una presión enorme en el pecho, un fenómeno que los locales llaman la subida del muerto, pero que él atribuye directamente a estos seres. Al amanecer, Alberto despertó, tirado en el suelo del porche de la cabaña, empapado por la lluvia y con el cuerpo lleno de moretones pequeños en forma de dedos. Al entrar a recoger sus cosas, notó que la habitación estaba intacta, excepto por un detalle que lo hizo salir corriendo, sin mirar atrás, hacia el centro del pueblo. En el espejo del baño, alguien había dibujado con barro la silueta de un árbol, y dentro del árbol estaba escrita la fecha exacta del nacimiento de Alberto, demostrándole que esos seres no solo lo habían observado, sino que conocían su vida entera. Alberto termina su crónica mencionando que pasó el resto de su estancia en Huasca, durmiendo en un hostal compartido cerca de la plaza principal, porque el miedo a estar solo en el bosque
era superior a su voluntad. Le contaron después que la cabaña donde se quedó había sido construida sobre un antiguo paso de agua que los duendes consideran sagrado, y que él tuvo suerte de haber salido solo con moretones, pues otros visitantes que mostraron la misma soberbia terminaron perdiendo la razón o desapareciendo entre los senderos de los prismas para nunca más ser encontrados. Ahora, quiero compartir con ustedes una crónica que me llegó directamente a mi bandeja de entrada. Aquí les dejo el relato que Martín nos compartió sobre uno de los lugares más enigmáticos de México. El Real de 14 es un lugar donde el silencio pesa más que las piedras. Martín me cuenta que vive en una comunidad cercana y que ahí la gente sabe que el desierto no está vacío. Me dice que lo más real y constante es lo que sucede en el túnel de Ogarrio. Los trabajadores que entran de madrugada para dar mantenimiento aseguran que se escuchan barretas golpeando la roca viva, un sonido metálico y seco que vibra en las paredes. Su propio primo dejó de trabajar ahí después de ver a un hombre con ropa de minero antigua caminar directo hacia el muro de piedra y desaparecer sin dejar rastro ni sonido. En las ruinas del pueblo fantasma, la realidad es todavía más cruda, según lo que Martín ha escuchado de los pastores. Ellos narran que sus animales se detienen en seco y se niegan a entrar a las viejas haciendas de beneficio, aunque el sol esté quemando afuera. Dicen que dentro de esos muros de piedra, el aire se siente helado y se escuchan murmullos de hombres que parecen estar repartiéndose las tareas de una jornada de trabajo que terminó hace un siglo. No son gritos de terror, sino conversaciones cotidianas de gente que simplemente se quedó atrapada en su rutina eterna bajo el sol del altiplano. Martín recalca que las luces en el Cerro del Quemado son una verdad absoluta para los habitantes de la zona. Explica que no se mueven como aviones ni como satélites, sino que brincan entre las crestas de los cerros y se quedan estáticas observando el pueblo. Los ancianos de su comunidad le han dicho que esas luces son los guardianes de Wirikuta y que tienen el poder de voltear el camino de quien intenta seguirlas. Conoce casos verídicos de personas que se perdieron en tramos cortos y aparecieron días después en lugares remotos, sin saber cómo cruzaron el desierto en tan poco tiempo. Sobre el famoso personaje del Jergas, la gente de las minas le ha contado a Martín que no es un mito, sino una presencia física que interviene en el trabajo. Narran que en las zonas profundas han sentido empujones fuertes justo antes de pisar un área peligrosa o un tiro de mina oculto, como si alguien invisible los protegiera de una muerte segura. Por eso los mineros locales siguen dejando tabaco o un poco de su comida en las entradas oscuras, pues saben que en Real de 14 es mejor tener de aliado a quien conoce los secretos de la profundidad de la tierra. Para terminar, Martín menciona que lo más difícil de vivir ahí es el respeto que le debes tener a las cosas que no te pertenecen. Cuenta que un conocido suyo se llevó un clavo de mina antiguo y una piedra de las ruinas, y esa misma noche empezó a escuchar pasos pesados alrededor de su cama. La pesadez en su casa no se fue hasta que regresó al pueblo para dejar los objetos donde los encontró. Martín asegura que en Real de 14 el pasado no se ha ido y que en las noches de viento se puede ver a las sombras cruzando la plaza hacia la iglesia, como si el tiempo fuera solo una ilusión. Quiero leerles ahora un fragmento del correo que nos envió Julieta. Ella me explica que casi pierde la razón dentro de la mina de San Rafael. Julieta me cuenta que se encontraba realizando un registro fotográfico de las estructuras subterráneas, cuando su guía se alejó apenas unos metros para revisar una viga, y ella
quedó envuelta en una oscuridad tan absoluta que parecía tener peso físico sobre sus hombros. En ese momento de soledad, Julieta narra que el silencio fue reemplazado por un goteo rítmico que no provenía de las filtraciones de agua de las paredes, sino que sonaba como el golpeteo de dedos huesudos contra el metal de su propia linterna. Al encender la luz, desesperadamente, vio que no había nadie a su alrededor, pero en el polvo acumulado del suelo se estaban marcando huellas pequeñas de pies descalzos que avanzaban en círculo, rodeándola. Ella describe que el aire se volvió denso y empezó a oler a metal oxidado y a tierra vieja, como si la mina estuviera exhalando un susurro profundo. Lo más aterrador que Julieta detalla en su correo es que al intentar gritar para llamar a su guía, su voz no produjo ningún sonido, como si el vacío de la mina se estuviera alimentando de su vibración. Ella cuenta que sintió como una mano helada se posaba sobre su nuca y le obligaba a inclinar la cabeza hacia abajo, justo hacia la boca de un tiro de ventilación que no tenía protección alguna. Fue en ese instante cuando escuchó claramente una voz infantil que le preguntaba en un tono monótono si ella también había venido a buscar la plata que se tragó la inundación de 1920. Julieta narra que el pánico le dio la fuerza para correr en dirección opuesta a las huellas, pero mientras avanzaba por el túnel, sentía que las paredes se estrechaban y que el techo de piedra bajaba centímetro a centímetro para aplastarla. Dice que las sombras que proyectaba su linterna no se movían con ella, sino que se quedaban estáticas en las paredes, mirando cómo ella intentaba escapar. Era como si la mina entera fuera un organismo vivo que la estaba digiriendo lentamente y que cada uno de sus pasos la alejaba más de la superficie, a pesar de que ella creía estar subiendo. En su relato, Julieta menciona que encontró una pequeña cámara lateral donde vio a un grupo de figuras oscuras sentadas en círculo. Ella juraría que eran mineros por la forma de sus cascos, pero al acercarse notó que sus cuerpos estaban cubiertos por una capa de sarro blanco, similar al de las estalactitas. Las figuras no se movieron, pero todas giraron sus cabezas al mismo tiempo para seguir su paso, emitiendo un sonido de crujido seco, como si sus huesos fueran de piedra. Julieta dice que en ese momento entendió que ellos no eran prisioneros de la mina, sino parte de su estructura interna. Cuando finalmente logró ver una luz a lo lejos, Julieta cuenta que no era la salida, sino una de las lámparas de carburo que los mineros usaban hace un siglo. La luz flotaba a media altura y la guiaba hacia un callejón sin salida, donde el agua acumulada reflejaba un rostro que no era el suyo. Ella describe que en el reflejo se vio a sí misma, pero con los ojos completamente negros y la piel llena de hollín. Fue entonces cuando sintió que alguien la jalaba del brazo con una fuerza violenta y escuchó la voz de su guía, que finalmente la había encontrado tras buscarla por más de 2 horas. El guía le confesó a Julieta, mientras la sacaba a la superficie, que ella solo había estado desaparecida de su vista por 5 minutos, aunque para ella habían pasado horas de agonía bajo la tierra. El hombre le explicó que en San Rafael el tiempo se dobla porque los que murieron ahí siguen repitiendo su turno de trabajo y a veces necesitan testigos para sentir que su labor todavía tiene sentido. Julieta dice que al salir a la luz del sol, notó que sus manos estaban manchadas de una grasa negra que no se quitó con agua ni jabón durante varios días después de su visita. Julieta también anota en su correo que durante la noche siguiente no pudo cerrar los ojos, porque cada vez que lo hacía, escuchaba el mismo goteo rítmico dentro de su habitación en el hostal. Dice que sentía la cama vibrar con la misma frecuencia de las explosiones subterráneas que ocurren a las 3 de la tarde, y que en el espejo del baño
Aparecían marcas de dedos pequeños, como si alguien hubiera intentado salir desde adentro del cristal. Ella asegura que una parte de su energía se quedó atrapada en ese nivel inferior y que por eso siente la necesidad constante de regresar a pozos. La experiencia terminó por cambiar su forma de investigar, pues Julieta ahora afirma que los lugares abandonados no están vacíos, sino que se llenan con la voluntad de quienes los habitaron con dolor. Cuenta que consultó con una curandera de la zona, quien le dijo que había tenido suerte de que el guía la encontrara a tiempo, pues la mina de San Rafael es conocida por encantar a las personas hasta que deciden caminar por voluntad propia hacia los depósitos de agua profunda, donde ya no hay retorno, convirtiéndose en una sombra más que arrastra sandalias por las galerías. Finalmente, Julieta cierra su mensaje, diciendo que desde esa noche, en Mineral de Pozos, ya no puede caminar en la oscuridad total, sin sentir que algo la sigue a paso lento. Ella concluye que el pueblo y sus minas son un recordatorio de que somos invitados temporales en una tierra que le pertenece a los que vinieron antes, y que si vas a entrar a las profundidades de Guanajuato, debes hacerlo con la cabeza baja y el corazón en paz, porque la mina sabe detectar el miedo y lo usa como combustible para mantener encendidas sus luces fantasmales bajo el adobe. Si les han gustado los videos, suscríbanse y den like para seguir leyendo sus historias. Continuamos con una de las crónicas más directas que nos han llegado. Este correo viene de un anónimo, alguien que no puso su nombre, solo una serie de letras y números en la dirección, y que afirma vivir en un terreno pegado a la zona de los Riscos, en Tepoztlán. Él dice que está harto de que se hable de magia y vibraciones espirituales, cuando lo que se vive ahí arriba es algo mucho más real, físico y sobre todo peligroso para quien no sabe dónde se mete. El anónimo relata que lo primero que notas cuando vives cerca del cerro no es paz, sino un ruido constante. Es un zumbido eléctrico, como el de una subestación de luz, que no para en toda la noche. Dice que hay noches donde el ruido es tan fuerte que los perros del barrio no dejan de aullar, y los cristales de las ventanas vibran hasta que se cuartean. Para él, eso no tiene nada de espiritual. Es el sonido de algo mecánico o eléctrico que está funcionando bajo la tierra, y que nadie en el pueblo se atreve a cuestionar. Cuenta que una noche salió a revisar su cisterna porque escuchó un golpe seco en el patio. Al asomarse hacia el cerro, vio que una parte de la pared de piedra tenía una luz blanca saliendo de una grieta que no debería estar ahí. No era una luz de linterna, sino un resplandor que iluminaba todo el cañón. Al acercarse, el aire se sentía caliente y seco, y el olor era como el de metal quemado. Antes de llegar, sintió un bajón de presión que lo mareó tanto que terminó vomitando. Dice que el cuerpo simplemente te avisa que no debes estar en ese lugar. Menciona que uno de los hechos más verídicos y que más le preocupan son las esferas de luz que la gente ve pasar. No vuelan alto como aviones, sino que pasan rozando los techos de las casas. Él las ha visto desde su azotea. Son bolas de un color ámbar que se mueven lento, como si estuvieran buscando algo. Una vez, una de esas luces se quedó estática sobre el transformador de luz de su calle y, en segundos, todos los aparatos eléctricos de su casa se quemaron. Dice que no son seres, parecen más bien drones de una tecnología que no conocemos. En el párrafo 5, el anónimo describe el problema del tiempo. Dice que una vez bajó al centro del pueblo por unas medicinas a las 7 de la tarde. Caminó por el sendero de siempre, que le toma 15 minutos. Pero cuando llegó a la farmacia, el dueño ya estaba abriendo para el turno de la mañana. Habían pasado más de 10 horas
y él no tenía ningún recuerdo de qué hizo en ese tiempo. Lo único que notó fue que su reloj de pulso se había detenido exactamente a la hora que salió de su casa y tenía una mancha de color ceniza en la nuca que le ardió por semanas. Habla sobre la pirámide del Teposteco como un punto de control. Según los antiguos del pueblo, esa construcción no es para adorar a nadie, sino para marcar el punto exacto donde la Tierra tiene una falla. El anónimo dice que el gobierno tiene sensores enterrados alrededor de la zona arqueológica, que no son para sismos, sino para medir la actividad electromagnética. Cuenta que un trabajador de una empresa de telefonía le confesó que en esa zona la señal se pierde porque hay algo en el subsuelo que absorbe todas las ondas de radio. También relata que el agua de los pozos cercanos al cerro a veces sale con un sabor metálico y que brilla un poco en la oscuridad. Él dejó de tomar agua de ahí porque notó que sus plantas crecían de forma deforme y que sus manos empezaron a llenarse de pequeñas cicatrices sin razón alguna. Para él, esto es una señal de que hay algún tipo de reactor o maquinaria filtrando residuos bajo la montaña y que el discurso de que Tepoztlán es mágico solo sirve para que la gente no exija una investigación real sobre la contaminación del suelo. Describe lo que él llama los días de silencio. Dice que hay tardes donde de repente todos los pájaros dejan de cantar y hasta el viento se detiene. En esos minutos se escucha un golpe rítmico que viene de muy profundo, como si hubiera una fábrica trabajando debajo de sus pies. Es un sonido pesado, como de pistones hidráulicos. El anónimo afirma que cuando eso pasa, la televisión y el internet se cortan en todo el barrio y no regresan hasta que el sonido se detiene con un silbido agudo que te deja los oídos zumbando por horas. Menciona que los hombres de negro son reales y que no parecen ser de ninguna agencia conocida. Ha visto camionetas negras sin logotipos estacionadas en las entradas de las brechas más peligrosas. Los hombres que bajan de ellas llevan equipos que parecen escáneres de suelo y nunca hablan con los locales. Una vez, uno de ellos le pidió de forma muy agresiva que se retirara de un mirador público, diciéndole que era una zona de riesgo geológico. Pero el anónimo pudo ver que detrás del hombre había una especie de plataforma metálica flotando a pocos centímetros del suelo. El anónimo confiesa que ha empezado a tener lagunas mentales cada vez más frecuentes. Dice que a veces despierta en su sala con dibujos de mapas que él no recuerda haber trazado, mapas que muestran túneles conectando Tepoztlán con el volcán Popocatépetl. Teme que la exposición a lo que sea que hay en el cerro esté afectando su cerebro. Siento que la montaña me está reescribiendo los recuerdos, dice en su correo, y explica que por eso escribe todo de forma tan directa, para no olvidar lo que ha visto con sus propios ojos. También habla sobre las desapariciones reales. No son turistas que se pierden por falta de agua. Son personas que conocen el camino y que simplemente se esfuman. Él conoció a un guía que llevaba 20 años subiendo y que desapareció a plena luz del día frente a un grupo de personas. Los turistas dijeron que el guía simplemente caminó hacia un banco de niebla y no volvió a salir. El anónimo cree que esas personas no mueren, sino que terminan adentro, en las instalaciones que operan bajo la roca, porque la montaña necesita gente que sepa moverse en el terreno. El remitente nos advierte que si visitamos Tepoztlán, no nos dejemos llevar por la idea de que todo es energía positiva. Dice que el lugar es un imán que te quita la energía si no vas preparado. Ha visto a gente llegar muy sana y, tras vivir unos meses ahí, se ven demacrados, como si algo les estuviera absorbiendo la vida mientras duermen. Él mismo dice que ya no puede salir del pueblo. Siente una necesidad física
de estar cerca del cerro, como si fuera una adicción o una frecuencia a la que su cuerpo ya se acostumbró. El correo termina de forma abrupta. Dice que escuchó un golpe en su azotea y que las luces de su casa empezaron a parpadear en un patrón que ya reconoce como una advertencia. Su última frase es una recomendación para todos. Si suben al cerro y sienten un sabor amargo en la boca, den media vuelta y bajen lo más rápido que puedan. No es la altura, es que ya los están escaneando. El anónimo corta la comunicación ahí, dejando claro que en Tepoztlán la montaña no es paisaje, es un vigilante que nunca descansa. Si les han gustado los videos, suscríbanse y den like para seguir leyendo sus historias. Continuamos con el relato que nos hizo llegar Oscar, un joven que decidió pasar una temporada en Malinalco para trabajar en la restauración de una propiedad antigua. Él me escribió porque dice que lo que vivió en ese pueblo no tiene nada que ver con la paz que buscan los turistas, sino con una serie de eventos físicos y ruidos inexplicables que lo obligaron a dejar su trabajo antes de tiempo. Y aquí les dejo su testimonio contado directamente por él. Me instalé en una casa de adobe muy cerca del Cerro de los Ídolos, donde desde la primera noche noté que el ambiente era distinto al de cualquier otro lugar. En Malinalco, el silencio no existe realmente, pues siempre hay un zumbido de fondo que parece venir de la tierra misma. Al principio pensé que eran transformadores de luz, fallando por la humedad de la zona, pero al revisar la calle, notó que el ruido era más fuerte cerca de las rocas del cerro. Una tarde, mientras trabajaba en los muros de la propiedad, sentí una vibración tan fuerte bajo mis pies que las herramientas que tenía en el suelo empezaron a saltar. No fue un sismo, porque las lámparas del techo no se movieron. Fue algo localizado exactamente debajo de donde yo estaba parado. El suelo se sentía caliente al tacto, como si hubiera maquinaria pesada operando a pocos metros de profundidad. A pesar de que en esa zona no hay excavaciones permitidas por el gobierno. Lo más extraño ocurrió cuando decidí caminar hacia la zona arqueológica después de mi jornada laboral. Al acercarse al templo tallado en la piedra, noté que el aire se volvía más denso y que mi reloj digital empezó a parpadear de forma errática. No es una sensación subjetiva, pues al intentar usar mi teléfono para grabar el paisaje, la pantalla se llenó de estática y el aparato se apagó de golpe. A pesar de tener la batería completamente llena, al momento de subir, hablé con un vecino que lleva toda la vida viviendo en la falda del cerro, y él me confesó que en Malinalco es común que los aparatos eléctricos duren muy poco tiempo porque hay descargas que suben desde el suelo. El vecino me mostró las paredes de su propia casa, las cuales tienen grietas que parecen quemadas por dentro, como si la electricidad hubiera buscado una salida a través del adobe y la piedra durante las tormentas eléctricas que azotan el valle. Una noche de lluvia intensa, vi algo que lo dejó helado mientras miraba por la ventana hacia el templo. Vi una serie de luces blancas que no bajaban del cielo, sino que brotaban de la base del cerro y subían por las paredes de piedra hacia la cima. No eran rayos, porque el movimiento era lento y constante, como si fueran linternas potentes moviéndose por dentro de la montaña. El ruido que acompañó a esas luces fue un silbido metálico que me causó un dolor de cabeza inmediato. Al día siguiente, fui a investigar la zona donde vi las luces y encontré que la vegetación estaba aplastada en círculos perfectos. Las plantas no estaban cortadas ni arrancadas, simplemente estaban dobladas hacia el mismo lado, como si un peso enorme hubiera descansado sobre ella. Tomé muestras de la tierra
y noté que tenía un olor a azufre y a ozono, el mismo olor que queda en el aire después de que cae un rayo muy cerca de una estructura metálica o un transformador. Lo que más me afectó fue la falta de sueño, debido a los golpes rítmicos que escuchaba en las paredes de mi cuarto. No eran ruidos de animales, ni de la estructura asentándose, sino golpes secos que parecían seguir un patrón de comunicación constante. Empecé a golpear la pared de regreso por pura curiosidad, y aseguro que algo o alguien me respondió desde el otro lado del muro de piedra sólida, repitiendo exactamente la misma secuencia de golpes que yo había hecho segundos antes. Empecé a notar cambios en mi propio cuerpo. Tras 2 semanas de vivir ahí, mis manos empezaron a temblar ligeramente de forma constante y siempre tenía un sabor metálico en la boca, como si estuviera mordiendo una moneda de cobre. Fui al médico del pueblo y este simplemente me dijo que era el mal de montaña, pero yo sé que el sabor se intensificaba cada vez que el zumbido del cerro se hacía más fuerte durante las madrugadas en la propiedad. Sobre las desapariciones en la zona, los locales manejan una lista de personas que se han perdido en el cerro y de las que nunca se vuelve a saber. Conocí a una mujer que buscaba a su hijo, quien se separó del grupo durante una caminata y simplemente desapareció en un tramo plano del sendero. Creo que hay fallas geológicas o huecos ocultos por la maleza que funcionan como trampas naturales. Pero lo raro es que las brigadas de búsqueda nunca encuentran ni una prenda. Una tarde vi a un grupo de hombres con uniformes grises, sin insignias, bajando de una camioneta cerca de la entrada al sitio arqueológico. Los hombres llevaban maletines de metal y equipos que parecían medidores de radiación industrial. Al intentar acercarme para preguntar qué pasaba, uno de ellos me detuvo de forma agresiva y me dijo que se alejara porque estaban realizando pruebas de suelo peligrosas. Noté que los hombres no hablaban entre ellos y que sus movimientos eran mecánicos. Decidí entrar a la zona arqueológica un día que no había muchos turistas para observar mejor el templo monolítico. Me senté en la entrada de la cámara circular y puse mi mano sobre el piso de piedra sólida. Aseguro que sentí un pulso, un latido real, que venía desde el centro de la estructura arqueológica. La piedra vibraba con una cadencia igual a la de un corazón humano, pero con una fuerza que me hacía doler la palma de la mano, y en ese momento decidí irme. El día que empacó mis cosas para irme, encontré que todas mis pertenencias metálicas estaban oxidadas, a pesar de que solo llevaban 2 semanas en la casa. Mis llaves, mis herramientas y hasta las monedas que tenía en un cajón tenían una capa de herrumbre verde. Creo que la atmósfera de Malinalco tiene una carga química o eléctrica tan alta que acelera el proceso de corrosión de todo lo que sea conductor de energía, incluyendo mi propio sistema nervioso. Malinalco no es un lugar para ir a descansar si eres una persona sensible a los campos electromagnéticos fuertes. El pueblo está construido sobre una maquinaria antigua o una formación geológica que actúa como una batería gigante. Desde que me fui de ahí, el sabor metálico desapareció y mis manos dejaron de temblar. Pero todavía tengo sueños donde escucho el zumbido de la montaña llamándome para que regrese a terminar mi trabajo de restauración en el muro. La belleza de las casas de adobe y las calles empedradas es solo una fachada para lo que realmente sucede en el subsuelo. Recomiendo a los visitantes que no se queden más de 2 días y que eviten dormir con dispositivos electrónicos cerca de la cabeza. Mi testimonio termina con una advertencia clara sobre el cerro, pues en Malinalco la tierra no te pertenece a ti, sino que tú empiezas a pertenecerle a la tierra desde el momento en que cruzas el arco de entrada. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido por los secretos más oscuros de nuestros pueblos. Si ustedes viven
en algún pueblo mágico o han tenido una experiencia inexplicable como la de Oscar, por favor, comenten sus historias aquí abajo. Me encantaría leerla. ¿Les gustaría ver una segunda parte con más historias de estos lugares enigmáticos? No olviden suscribirse y dejar su like para que sigamos explorando juntos lo que la Tierra oculta. Nos vemos en la próxima entrega.